Más de 8.000 enfermedades existentes, con más de 1.000 signos y síntomas, más de 60 especialidades de la medicina, en un solo programa, Tu Salud en Vivo. Bienvenidos a Tu Salud en Vivo, este espacio donde nos detenemos a hablar de tu bienestar y el de tu familia. Tratamos de brindarte herramientas prácticas para mejorar tu calidad de vida día a día. En esta oportunidad vamos a hablar del síndrome urémico hemolítico y para ello visitamos el CAPS número 2. Encontramos en el CAPS número 2. Hoy vamos a hablar con la pediatra Lorena, quien nos va a comentar un poquito sobre lo que es el síndrome urémico hemolítico. Bueno, ¿cómo estás, Constanza? Buen día. Bueno, mira, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad muy grave que afecta a los niños menores de 5 años. Es endémica en la Argentina, quiere decir que es una enfermedad que transita todo el año. Y es la segunda causa, lamentablemente, de insuficiencia renal crónica en los niños y de trasplantes renales en niños en nuestro país. Si hablamos de la causa es una toxina de una bacteria que se llama Escherichia coli, que se encuentra en los alimentos contaminados. ¿Cuáles son estos alimentos contaminados? Son 3 principalmente. La primera es la carne mal cocida, ¿sí? La segunda son productos lácteos no pasteurizados y el tercer, alimento, por así decirlo, es el agua contaminada, el agua no potable. Esos serían los 3 alimentos, que pueden llegar a transmitir esta toxina. Esa sería una contaminación directa. Después hablamos de contaminación cruzada cuando consumimos frutas y verduras, ¿sí? Que lavamos con esta agua contaminada o después de manipular una carne también contaminada. Esa sería una contaminación cruzada. Lamentablemente esta toxina en nuestro organismo, en el organismo del niño, produce 3 daños fundamentales. Una es la destrucción de glóbulos rojos, lo que lo lleva a una anemia severa. La segunda lesión es destrucción de plaquetas, que son nuestras células que favorecen la coagulación, lo que les lleva a hemorragia. Entonces vemos en los niños pequeños moretoncitos que nosotros llamamos petequias, pero bueno, básicamente eso es lo que vemos. Y el tercer daño que produce es una lesión en los riñoncitos de los chicos que los llevan justamente a una insuficiencia renal aguda, dejan de orinar, y después una insuficiencia renal crónica, que ese sí ya el daño es irreversible. ¿Podrías comentarme, Doc, cuáles son los síntomas que nos van a hacer sospechar este síndrome para llevar a nuestros niños a la consulta? Principalmente el niño se presenta con intenso dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea sanguinolenta, fiebre, que evoluciona lamentablemente rápido a convulsión, a deterioro del sensorio del chico y a veces coma. De ahí es la importancia de que los padres, cuando ven estos síntomas, concurran a un centro de salud lo más pronto posible. Entonces, ahí tomamos las medidas, evaluamos si hay que hidratarlo principalmente o si hay que derivar a un centro de mayor complejidad, en donde ahí se realiza el diagnóstico con cultivos y el tratamiento específico, ¿no? Pero habría que actuar rápidamente en este caso. Es una enfermedad que no da mucho tiempo, entonces de ahí es la importancia de que los padres estén atentos a los síntomas. ¿Y en qué periodo de tiempo transcurre esta enfermedad hasta causar este daño renal? Depende del grado de infección y lógicamente de la inmunidad del paciente, puede ser en horas. Bien, ¿qué medidas podemos tomar para prevenir esta enfermedad? Hay factores que favorecen a esto, por ejemplo, no tener agua potable es un factor.
no tener cloacas, que nosotros llamamos sistema de excretas, no lavarse bien las manos, no respetar la cadena de frío, y consumir, digamos, de lugares, por ejemplo, hay frigoríficos clandestinos y demás, que esos son factores que predisponen. Pero bueno, ¿cómo podríamos prevenir eso? La Sociedad Argentina de Pediatría da una serie de recomendaciones que el pilar, digamos, es el lavado de manos con agua y jabón. Cuando salimos del baño, antes y después de manipular un alimento, de cocinar, después de cambiar el pañal a nuestros chicos, tener, como les dije, agua potable, cocinar bien las carnes. Primero, tratar de evitar la carne molida, ¿sí? Pero bueno, en el caso de que no podamos evitar, cocinar bien. La bacteria se muere a más de 90 grados, o sea, cocción de carnes, tratar de no consumir alimentos fermentados, llámese embutidos, llámese escabeches, llámese jugo de frutas no pasteurizados, y bueno, y después tratar de ir a comercios confiables que sabemos que respetan la cadena de frío, y nosotros también en nuestros hogares respetar la cadena de frío, lavado de manos como les dije, y tratar de manipular lo menos posible las carnes crudas. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad en la actualidad? Esta enfermedad endémicamente, digamos, en la Argentina creo que la Argentina es el país donde más incidencia tiene a nivel mundial esta enfermedad, lamentablemente. Si te tengo que hablar de estadísticas, bueno, cada 100.000 niños tenemos 12, 15 infecciones, pero de esos 12 o 15, un 30 o un 40% termina sí o sí en una insuficiencia renal crónica. Por eso es que es muy grave para nosotros. Constanza conversó aquí en el piso con una nutricionista sobre contaminación cruzada. Nos cuentan cómo tenemos que organizar nuestra heladera, por ejemplo, y mucho más. Bueno, nos encontramos ahora con Verónica Gavassi, quien es vicepresidenta del Colegio de Nutricionistas, que nos va a comentar sobre la contaminación cruzada. Hola, ¿cómo están? Bueno, la contaminación cruzada es cuando un alimento o un utensilio o alguna superficie contamina a otro alimento y vuelve a ese alimento inseguro. Es una situación que podemos controlar, por supuesto, cada uno en nuestras casas, teniendo medidas de higiene que son básicas, como limpieza de manos, limpieza de superficies. El problema de la contaminación cruzada son las consecuencias para la salud que tiene, porque puede traer enfermedades producidas por bacterias, como por ejemplo salmonela, que encontramos en carnes crudas y en huevo. También la Escherichia coli, que es la que provoca el síndrome urémico hemolítico, que también está en las carnes mal cocidas. También algunos virus, como por ejemplo virus de la hepatitis A y algunos parásitos. Y estos microorganismos provocan enfermedades que pueden ser muy leves, que provocan vómitos, diarreas, por ejemplo, y otras veces que pueden ser un poco más graves. Por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico, que requiere ya una internación y requiere un tratamiento mucho más complejo, y que puede traer secuelas a futuro, o sea, puede tener una parte crónica que termina afectando los riñones, hace una insuficiencia renal, y eso se ve sobre todo en niños menores de 5 años. Bien. ¿Podrías comentarme un poco, Vero, sobre qué medidas podemos tomar para organizar de buena manera los elementos dentro de la heladera y evitar este tipo de contaminación? Guardar los alimentos en la heladera es fundamental y saber cómo guardarlos también es fundamental.
Generalmente se sugiere que en los estantes de arriba o en el medio vayan alimentos que están listos para consumir y alimentos que están cocidos. Y en el estante de abajo todo lo que sea alimentos crudos, como por ejemplo las carnes. Y siempre las carnes contenidas en algún recipiente para que todos los líquidos queden ahí, no contaminen otros alimentos que puedan estar en la heladera. Las frutas y las verduras en los cajones que traen las heladeras, y siempre la recomendación es que estén limpias al guardarlas. Y tener en cuenta que en la puerta de la heladera podemos poner aderezos o algunas bebidas. Con respecto a los huevos, mi recomendación siempre es que se guarde dentro de la heladera, porque si la ponemos en la puerta con abrir y cerrar en forma reiterada, cambia un poco la temperatura, o sea, hay una variación en la temperatura y podría cambiar o hacer que ese huevo se ponga feo mucho más rápido. Bien, ¿qué podrías, hablando del huevo, ya que lo nombraste, qué podrías decirme de la cocción del huevo con respecto a hacerlo en conjunto con otros alimentos, como por ejemplo fideo, arroz? Por ahí uno está apurado y tiende a poner todo en una misma olla, por ejemplo. ¿Eso es perjudicial? Sí, el huevo, hay muchísimas formas de cuidar la salud y de hacerlo cuidando en la cocción del huevo. Muchas personas lo que hacen es comprar un huevo, verlo sucio y lavarlo antes de guardar en la heladera. En realidad eso no se debe hacer, porque la cáscara del huevo trae una película que se llama cutícula, que lo que hace es proteger al huevo de cualquier ingreso de un microorganismo y que pueda contaminarlo. Entonces siempre los huevos hay que guardarlos así como los compramos. Y si están muy sucios, lavarlos antes de cocinarlos. Y la recomendación siempre es no cocinar juntos los alimentos. El huevo se hierve por separado, en su totalidad, hasta que la yema quede firme, y el resto de los alimentos se cocinan separados. Bien. Otra cosa que me parece importante que nombres es el uso de las tablitas. Hay que separar, tener una para lo que es las carnes, otra para las verduras. ¿Cómo se maneja eso y en qué afecta? Sí, la recomendación es siempre tener una tabla para distintos tipos de alimentos o distintos grupos de alimentos. Una tabla para carnes, otras para verduras, otras para otro tipo de alimentos, como por ejemplo el pan. Esa es la recomendación, y que además el material de la tabla sea de vidrio. Pero muchas veces en nuestras casas no tenemos tantas tablas, entonces la recomendación siempre es no utilizar una tabla de madera, porque con el uso la madera va teniendo pequeñas grietas y pueden quedar restos de alimentos que propician que se desarrollen microorganismos ahí. Utilizar otro tipo de tabla, y siempre primero utilizarlas con alimentos crudos, lavar con agua y jabón bien, si puede ser agua caliente mejor, y después seguir cocinando con otros alimentos. Nunca mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos, eso es fundamental. Primero todo lo crudo, y si por ejemplo tenemos carne cruda y verduras crudas, se cocina o se prepara la carne, se lava la tabla y se trabaja con las verduras. Bien. ¿Podrías comentarme para vos cuál es la importancia de la bromatología de los alimentos, como para dejar un mensajito final para la gente que está mirando del otro lado? Tener alimentos seguros ayuda a mantener la salud, por supuesto. O sea, si nosotros ingerimos algún alimento que pueda tener una enfermedad, lo que va a hacer es ir deteriorando el organismo, el estado nutricional, el estado inmunológico. Los alimentos son un vehículo de enfermedades si no se los trata como corresponde y con la higiene adecuada. Hay muchísimas enfermedades transmitidas por alimentos que tienen consecuencias graves para el organismo. Y algo tan básico como es la limpieza, ya sea higiene personal o higiene del lugar en donde se manipulan los alimentos, mejora la salud, mejora la vida y hace que estemos menos enfermos, o sea, que no nos enfermemos directamente. Bien.
Bueno, muchas gracias, Vero, por tu tiempo. Recuerden entonces que con pequeños cambios y con pequeños hábitos podemos cuidar nuestra salud. Hoy nos visita la licenciada María Inés Cedrola. Vamos a hablar de psicopedagogía y vamos a hablar sobre cómo influye la pantalla en los niños. Bienvenida, ¿cómo estás, María Inés? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, María Inés, te quería preguntar sobre las pantallas, el uso excesivo de pantallas, el llamado chupete electrónico en los niños. ¿Cómo influye esto en el aprendizaje y en la vida cotidiana? Y la verdad que hoy sí se habla mucho del chupete electrónico, el por qué no, y no influye de una manera positiva, ¿sí? Sabemos que a partir desde que el niño nace hasta los 7, 8 años, su cerebro se está desarrollando, entonces nosotros estamos a favor del neurodesarrollo. Por ahí se sataniza mucho a las pantallas, que hacen muy mal, que esto, que lo otro, pero no, la verdad es que si uno lo usa de manera prudente y con buena información, son muy positivas, ¿sí? Nuestros niños, desde que nacen hasta los 7, 8 años, como lo dije recién, están creciendo, están en constante formación, su cerebro está aprendiendo muchas habilidades, entonces es mejor fomentar eso desde lo humano y no desde a través de un aparato tecnológico. Esta limitación de la que estás hablando, ¿a cuánto se refiere? ¿Cómo uno sabe cuando un niño tiene quizás 3, 4, 5 años? ¿Cuánto tiempo puede llegar a usar las pantallas? ¿Cuánto tiempo puede llegar a mirar un dibujo o quizás algún tipo de otra animación? Claro, lo ideal sería no pantallas hasta los 8 o 9 años, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud recomienda que desde los 0 hasta los 2 años no haya pantallas en casa de ningún tipo. Es casi imposible porque hoy uno por ahí tiene familiares lejos y empieza a hacer videollamadas y es la primera conexión que tiene el niño con las pantallas. Y después, a partir de esa edad, generalmente se recomienda 45 minutos a 1 hora. Vuelvo a decir, por ahí no es tan posible. Hoy vivimos en un mundo que está contaminado de pantallas. Vos te vas al pediatra y en la sala de espera tenés pantallas, te vas por ahí a la casa de los abuelos y hay abuelos que no están con tanta información y bueno, lo ponen de manera, de una manera en la que creen que no les hace nada, pero sí le está afectando mucho al niño. Le quiero preguntar cómo influye este uso excesivo de pantallas en el aprendizaje y en el ámbito social de los niños. Bien, qué tema, ¿no? Es muy controversial porque si bien, como dijimos recién, hoy se utilizan mucho las pantallas porque mandan muchos papers, mandan mucha información para que los niños descarguen, utilicen tablet o computadoras. Si nos vamos desde el otro lado, también generan mucho trastorno en el aprendizaje porque el chico hoy, por ejemplo, te mira un videito de YouTube y te aprende toda la lección, no fomentan el hábito de la lectura, de la escritura. Vemos niños con muchos errores ortográficos, pero es por esto, porque por ahí los niños no están acostumbrados a escribir, lo buscan todo por las redes y las demás aplicaciones, entonces facilitan mucho el aprendizaje en ese sentido. ¿Y en la parte social? Y en la parte social, más que en los niños pequeños, se ve mucho en los preadolescentes y los adolescentes, ¿sí? Hoy vemos a adolescentes que están prendidos del teléfono y no interactúan entre ellos, o vemos que van a las fiestas o a los matinés y todos son sonrisas o carita a carita, uno al lado del otro, y la interacción entre ellos se perdió muchísimo. Vemos niños que se aíslan, por ahí las mujeres, las nenas empiezan a sufrir muchos trastornos alimenticios, porque claro, ven en las pantallas un ideal de persona o un ideal de mujer y lo llevan a la casa, y en los jóvenes por ahí lo que se ve más es este tipo de agresividad a través de los juegos que se promueven. Y le quiero preguntar también, porque este uso de pantallas que también le ocurre a los adultos, digamos, sí. En los niños, y estos sí son los más chicos seguramente, o no, eso quiero que me diga, ¿puede perjudicar la calidad del sueño a la hora de dormir? Sí, en realidad a todos
nos perjudica, digamos, el tema de las pantallas. ¿Por qué? Porque nos están transmitiendo mucha luz, esa luz azul que se ve en los teléfonos, ¿no es cierto? Te hablo del teléfono porque es lo que siempre tenemos a mano antes de acostarnos a dormir, o por ahí la tele. Y entonces hace que nuestro cerebro no libere la melatonina necesaria para poder conciliar un sueño reparador. Y le pregunto en ese sentido, ¿qué es lo recomendable? Por ejemplo, en un niño, bueno, no uso de pantallas, usted bien dijo, hasta los 8 años, pero en un adolescente, ¿cuánto tiempo antes es recomendable que deje las pantallas, que entre en un estado zen, podemos llegar a decir, para que pueda llegar a tener un sueño como corresponde? Tanto en los adolescentes como en los adultos, lo aconsejable es que si nosotros vamos a empezar a conciliar nuestro sueño, por ejemplo, tenemos la rutina de acostarnos a las 10 de la noche, a las 11 nos dormimos, entonces, bueno, empezar a silenciar el teléfono o hay una aplicación que hace que el teléfono se ponga con una luz roja, que no me acuerdo en este momento, entonces lo pones al teléfono en esa aplicación, entonces los niveles de esa luz que genera se van bajando. Y 2 horas antes es recomendable ya no utilizar los teléfonos ni pantallas, ¿sí? Crear el hábito por ahí de la lectura, agarrar un libro, empezar a leer. Obviamente que eso estamos mejora hablando de lo ideal, digamos, ¿sí? Muchas veces uno trabaja hasta tarde con el teléfono o con la computadora, generalmente los adultos, entonces es un poquito complicado llevarlo adelante. Exactamente. Licenciada, le quiero preguntar, porque los que tenemos niños en casa, muchas veces tenemos ciertos indicios, pero que no nos damos cuenta, sobre cuándo hay que recurrir a una psicopedagoga, por ejemplo, cuando vemos ciertos tips en nuestros niños. ¿Qué son señales que uno dice, mira, ante esto te recomendamos una consulta? Generalmente quien se da cuenta que el niño necesita una atención psicopedagógica o psicológica es el docente que está a cargo, con quien comparte mucho tiempo de su día, digamos. A partir de los 5, salita de 5 y primer grado es donde empezamos a notar que hay dificultades en el niño. Por ahí los docentes notan que no sabe copiar su nombre, le cuesta mucho aprender a leer, le cuesta mucho las letras, las vocales, las consonantes, entonces es ahí donde el docente sugiere la consulta a un psicopedagogo. Y cuando, en esta oportunidad, digamos, cuando una mamá va con su niño con una derivación del docente o de directivos de la escuela, en la consulta con el psicopedagogo, ¿quedan los padres o solamente el niño? Generalmente se hace una primera admisión, sí, de entrevista con los padres para saber qué es lo que está pasando con ese niño o qué es lo que lleva al padre a que hagan la consulta, y posteriormente sí se pactan sesiones para que el niño pueda asistir a la evaluación previa, porque necesitamos saber en qué situación se encuentra el niño para después tener un diagnóstico certero. Licenciada, y a la hora de la consulta, ¿cuáles son los diagnósticos que más se suelen evidenciar? Hoy por hoy tenemos un trastorno generalizado en el aprendizaje, ¿sí? Tenemos muchos chicos que vienen con trastornos en el habla, trastornos en las materias específicas. Entonces se hace una evaluación, se llega a un diagnóstico si es que lo hay, y se comienza con un tratamiento adecuado para el niño. Bueno, lo más importante siempre es tratar de recurrir a un profesional. Gracias, licenciada. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos otra vez, y nos encontrás a través de Instagram en @tusaludenvivo.oficial y también en YouTube como Tu Salud en Vivo. Nos encontramos la próxima. Más de 8.000 enfermedades existentes, con más de 1.000 signos y síntomas, más de 60 especialidades de la medicina, en un solo programa, Tu Salud en Vivo.